Busquen en su Biblia la epístola a los Hebreos, el capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4, versículo 12. Cuando lo tenga, me indica con un amén. Hebreos 4, 12, y la palabra de Dios dice así, lo leemos de forma unida. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por la bendición que tú nos das de poder conocer más de tu palabra, Señor. Gracias porque sabemos que tu palabra es viva y nunca regresa vacía. Yo te ruego, Señor, que tú quites toda distracción que pueda impedir, Padre mío, que hoy podamos recibir ese alimento que tú tienes para cada uno de nosotros. Te doy gracias por la vida de nuestra hermana Rocío, a quien a ti te ha placido, Señor, usar este día para compartirnos tu mensaje, Señor. Ayúdanos, mi Dios, a no ser oidores olvidadizos, sino poder poner por obra, Señor, todo lo que tú tienes para nosotros este día. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes, Padre. Gracias porque tú pones en sus corazones la disposición de querer escuchar, aprender y poner por obra tu palabra, Señor. Te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Dios bendiga, hermanos. Pueden tomar su lugar. Pues en este mes, en México, se celebra el mes de la Biblia. Es agosto y los temas tienen que ver con la palabra de Dios. Y bueno, empezamos con que la palabra es la expresión del pensamiento. Nuestras palabras dan a conocer lo que tenemos en nuestras mentes, lo que reflexionamos, lo que creemos, lo que decidimos, y entonces sale, se comparte en forma de palabra, y esa palabra llega a un oyente que lo recibe también en su pensamiento. Aunque es de pensamiento a pensamiento, hay una palabra que se escucha. Ahora, el concepto de palabra de Dios, fíjense qué hermosos. Cuando decimos palabra de Dios, entonces estamos hablando de que esa palabra expresa lo que Dios tiene en mente, ¿no? Los propósitos que Dios tiene. Y Él la da a conocer, la revela. No es cualquier palabra, es la palabra de Dios. Y ahí hay fe. Nosotros creemos que es la palabra de Dios. Todo lo que hacemos aquí tiene que ver con esta palabra, absolutamente todo. Y esa palabra trasciende de ser letra, porque aquí está, a ser vida. Entonces la palabra de Dios es una extensión de su personalidad, de la personalidad divina, que se manifiesta de manera racional para que nosotros lo comprendamos, pero que tiene autoridad, porque es de parte de Dios. Por lo tanto, esta palabra de Dios, pues debe ser obedecida por todos, porque es palabra de Dios. La palabra de Dios tiene muchos atributos, pero en esta ocasión el tema es que su palabra da vida. Y bueno, es necesario recordar que todo lo creado fue hecho por su palabra. Si nos vamos al principio y vemos cómo el Señor hizo todas las cosas,
Dice que fue hecho por su palabra. Salmo 33:6 dice, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Salmo 33:9, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. ¿Sí? Autoridad, poder de la palabra de Dios. En Hebreos 11:3 dice que nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya. Y lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Desde esa voz que dio, si recordamos cómo hizo todo lo que hizo, bueno, pues también dio vida, ¿verdad? Creó a los seres vivos. Ahora, en la palabra de Dios hay una diferencia entre vida y solo existir. Como vida es, en la palabra nos dice que es aquello por lo cual un ser creado puede disfrutar del lugar en el que el creador lo ha puesto. O sea, va más allá de solo estar existiendo. Hay muchas cosas que tienen vida, incluso nosotros como seres humanos, pero viven como si no disfrutaran la vida. Sin propósitos incluso. Vienen depresiones, vemos el ser humano tiene necesidades que solo Dios cubre, que solo Dios da. Por eso mucha gente no puede apreciar la vida que tiene y toma decisiones. Dice el Salmo 34:12, ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Sí lo han leído, ¿verdad? Y entonces dice, guarda tu pie, apártate del mal. Entonces es su palabra la que da vida a lo existente, porque no solo de pan vive el hombre. Nuestra hermana Mitzi empezaba con Isaías 55. Vamos ahí a Isaías 55, versículos 2 y 3. El Señor habla a su pueblo y le dice así: ¿por qué gastas el dinero en lo que no es pan y tu trabajo en lo que no te sacia? Si nosotros explicáramos la vida ahora en nuestra sociedad, sin duda tiene que ver en lo que gasta el dinero el hombre. Va a decir, la vida consiste en, y la mayoría de las cosas van a ser cosas que se pueden comprar con dinero. Así es como se concibe la vida. Vives bien si tienes determinados bienes, si haces determinadas actividades, si pagas, si te dedicas a. Pero el Señor aquí dice, ¿por qué gastas tu dinero en lo que no es pan y tu trabajo en lo que no te va a saciar? Puedes dedicarte a hacer las cosas, tener, ganar, luchar por, pero no va a haber saciedad. Aquí el Señor dice que lo escuchemos con atención, que comamos lo que es bueno y nuestra alma se va a deleitar. No solo vivas, deleítate en lo que el Señor te puede dar. Escucha la palabra de Dios y disfruta lo bueno. Y ni siquiera necesitas dinero para eso. ¿Qué necesitas para eso? Para obtener ese alimento. Dice el Señor, oídme atentamente. Y acabamos de cantar un canto, quiero escuchar tu dulce voz. Y se oye como muy romántico, ¿verdad? Muy padre. Y ese yo creo que debe ser un deseo sincero. Y yo creo que somos honestos cuando lo cantamos. ¿Cómo escuchamos la voz de Dios? Si queremos escucharla, ¿qué debemos hacer para escucharla? ¿Es algo muy difícil? ¿Tenemos que entrar en un trance?
No, ¿verdad? En realidad sí es difícil, porque necesitamos poner nuestro corazón en eso, en algo tan sencillo como abrir la escritura y dedicarle un tiempo y meditar en lo que Él dice. Cuando Dios te habla, hermano, te habla también aquí cuando se expone la palabra, pero te habla ahí en tu casa. Te habla cuando abres la Biblia. Te habla cuando te confronta. Te habla cuando te dice cómo es Él, lo que quiere, lo que espera de ti, cómo eres tú. Te habla cuando te dice cómo quiere que hagas las cosas. Pero si no la abrimos, pues aunque aquí vengamos a cantar, no la vamos a escuchar. Dice 3, inclinen su oído, vengan a mí. Inclinen su oído. Ya el hecho de inclinar es un acto de disposición, de voluntad. Te voy a escuchar. No sé si les ha pasado cuando alguien les quiere decir algo y tú por dentro estás con que no te quiero oír, no te quiero oír, no quiero que me digas, o incluso como niños o como jóvenes alguna vez no queríamos que nuestros papás nos dijeran cosas, ¿no? Pero aquí el Señor dice, tú inclina tu oído, ven, escucha y tu alma va a vivir. No es difícil. Disponte, toma la actitud correcta, escucha, tómate tu tiempo. Decía nuestra hermana, cállate un ratito tú y escucha lo que Dios tiene para ti. Y dice el Señor que nuestra alma va a vivir. ¿A qué no vivíamos? Sí, sí vivíamos, pero no como Dios quiere que vivamos. Dice, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. ¿Quién quiere oír la voz de Dios? ¿Quién quiere deleitarse? ¿Cómo lo hacemos? Con la palabra. Dice Proverbios 4, 21 y 22, en la traducción del lenguaje actual, es un versículo muy conocido. Grábate bien mis enseñanzas y no te apartes de ellas, pues son una fuente de vida para quienes las encuentran, son el remedio para una vida mejor. A veces no distinguimos que vivimos una vida mejor, hermanos. No vivimos como antes, vivimos ahora como Dios espera, como Dios nos enseña. Dios nos da de su vida, nos comparte de su voluntad. Y al vivir de esa manera, vivimos de otra manera. Yo siempre lo digo, cuando vienen eventos tan difíciles, cuando vienen eventos donde el mundo se quiebra y el cristiano puede agradecer y el cristiano puede estar contento porque ha sido enseñado a vivir de esa manera. Y el cristiano puede alabar, porque ha oído la voz de Dios. Los cristianos podemos vivir de otra manera. Hay otra vida que el Señor quiere que vivamos, pero dice, guarda bien mis enseñanzas, búscalas. Y cuando las encuentres vas a vivir mejor. Salmo 119, 25 dice, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Sin duda nosotros vamos a pasar por tiempos de necesidad, por tiempos difíciles, por tiempos de enfermedad o de escasez o de problemas o de situaciones que no quisiéramos pasar. Pero en ese tiempo lo que el Señor dice nos da vida y nos anima a continuar. Nos anima, nos enseña que hay algo más que lo que vemos, que hay algo más que esta vida que conocemos como tal. Nos hace poner los ojos en otro lado. Dice Salmo 119, 93, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Y miren, el salmista no tenía la Biblia completa que hoy tenemos. Este salmista tenía solo la parte de la ley.
Yo la verdad leo los salmos y me dan muchos ánimos. Yo leo el Evangelio y bendigo a Dios, leo incluso algunos profetas y me sigo asombrando. Pero este salmista habla de que es vivificado con sus mandamientos, con la ley que tenía. Es que la palabra de Dios da vida. Si para nosotros llega a ser aburrido, el problema no es la palabra. Si para nosotros llega a ser pesado, el problema no es la palabra. Estamos habituándonos a una forma de vida. Pensamos que la vida es como todos la viven, pero Dios está dando otra forma de vivir. La palabra de Dios transforma la vida del hombre porque ese es Dios, es palabra de Dios. La vida tal como la tiene no tiene provecho mayor. Por eso muchos se encuentran sin sentido sus días. Por eso hay tanta depresión, porque no saben que se puede vivir de otra manera, que se puede vivir para alguien y por algo. Su palabra da vida al alma y es posible encontrar gozo, paz, consuelo, descanso, sabiduría, justicia, confianza en su palabra. Dice el Salmo 119, el Salmo 19, dice: la enseñanza del Señor es perfecta porque da nueva vida. Ahora, la palabra del Señor no se quedó allí. Hebreos dice que el Señor siempre estuvo hablando de muchas maneras, que inclusive también la Escritura dice, pues es que les hablé desde temprano y sin cesar. ¿Sí se acuerdan de ese versículo que dice que el pueblo no quiso escuchar? Dice, yo les hablé. Y siempre envió a sus profetas, siempre había quien hablara su palabra, pero el pueblo no quería escuchar. Pero entonces el Señor hace algo. Cristo, palabra viva del Dios viviente, sustancia y expresión de la mente de Dios, su palabra encarnada. Aquí estaba y hacía efecto, pero el Señor envió su palabra en forma de un Salvador. Versión Dios habla hoy, Juan 1:1. En el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Versión Dios habla hoy, primera de Juan 1. Esta carta habla de la palabra de vida, la cual ya existía antes de que Dios creara al mundo. La escribimos para contarles lo que hemos visto y oído acerca de ella. ¿De quién está hablando? Para que juntos podamos alegrarnos completamente. Así ustedes se mantendrán unidos a nosotros, como nosotros nos mantenemos unidos a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo. Es la versión Dios habla hoy, de primera de Juan 1. La palabra de vida es Jesucristo y es quien da vida verdadera, vida eterna. Jesucristo estaba con Dios el Padre, pero vino a nosotros. Y dice Juan, nosotros sus discípulos lo vimos con nuestros propios ojos, lo escuchamos hablar y hasta pudimos tocarlo. El Señor no solo nos da una vida diferente para vivir, ofrece ahora una vida eterna por medio de su palabra, por medio de Jesús. Vida eterna es una esperanza que está puesta en la vida del cristiano, en el corazón del cristiano. Es algo que estamos esperando, pero que desde ahorita la podemos experimentar. Dice que tiene efecto en el aquí y en el ahora. Las cosas que hacemos, incluso muchas tienen que ver con la vida eterna. Esperamos nosotros una transformación del cuerpo, porque sabemos que este cuerpo se va a terminar. ¿Dónde dice?
lo dice el Señor. Vamos a ser conformados a la semejanza de Cristo. Pero mientras esperamos, la certeza de esa vida eterna la tenemos cada día. Una vida distinta a la vida de la carne. Una vida que tiene que ver con nuestro Señor resucitado. Y entonces Colosenses dice, pongan la vista en las cosas que tienen que ver con Cristo, en el cielo. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, porque murieron y Dios nos va a permitir vivir con Cristo. Cristo es nuestra vida. Fíjense, el Señor da vida, su palabra es vida y su palabra encarnada ahora nos da vida eterna. Nuestra hermana Mitzi nos dirigía para leer Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz, es poderosa, es activa y logra lo que desea. ¿Ustedes han experimentado esa palabra viva y eficaz? Dice que es más cortante que toda espada de dos filos, como una cirugía que es necesaria hacer, dolorosa, que no nos gusta, pero corta porque es necesario, se introduce porque es necesario y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Decía el canto, sé que me va a hacer estremecer, me va a hacer llorar o reír, pero va más allá. La palabra quebranta, la palabra te confronta. ¿La palabra te puede llegar a doler? Sí. Y si no te ha dolido, hermano, quizá no has encontrado la palabra de vida. Si no te ha estremecido leer su palabra. Si a lo mejor no has entendido, porque lo que la palabra hace es que toca tu ser. Aquí lo dice, te parte el alma y el espíritu. Si tú la has leído, esto te debe haber pasado en algún momento. ¿Quién soy yo? ¿Quién es Él? ¿Qué quiere? Me humillo, me doblego, me sujeto a esa palabra, porque dice que penetra y llega a las coyunturas y los tuétanos, nada se queda libre de la palabra. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Allí cuando estás a solas con el Señor te habla y te dice lo que quiere de ti. Allí cuando estás a solas leyendo la palabra te debe dar vida. Trata contigo, te estremece, te mueve, te quebranta y te lleva a arrepentimiento. Esa es la vida que el Señor te da. Dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos dio vida. Y si no reconocemos que estábamos muertos y que todavía quizá estemos cargando algo que a Dios no le agrade, algo está pasando. La palabra da vida, pero hace eso, quebranta. A solas, quizá aquí también, que escuches y que algo se te quede, pero hermano, la palabra de vida, tú la tienes en tu casa, tú la tienes en tus manos, está cerca de ti. Y Dios sabe a quién le habla y cómo le habla. No tiene que ver con otra cosa más que con la disposición del corazón de escuchar y recibir esa vida de parte de Dios. Hay formas que hemos aprendido de su parte y nos han cambiado la vida. A mí me bendice el orden que Dios tiene para las familias. Santa paz debería haber en nuestros hogares, porque el orden de Dios lo establece, nos da una vida diferente. Nos enseña a luchar con esos pensamientos que nos llegan, con esas emociones que nos llegan.
y no darle lugar a ellos, sino sujetarnos a lo que dice la Escritura. Esa es la vida que recibimos de nuestro Señor. Y si nuestro Señor creó el cielo y la tierra, nuestro Señor nos da vida hoy y nos va a dar vida eterna con su palabra solamente. No necesitamos una motivación grande, un curso, no necesitamos grandes acciones, sujetarnos a su palabra, leer su palabra. Para mí ha sido una bendición la disciplina de leerla. Y también descubro que lucho con mi carne, porque hay cosas que nos agradan hacer más que leer la Escritura. Entonces no queremos escuchar la voz de Dios. Y no hay diferencia entre el pueblo de Israel, a donde el Señor tenía a sus profetas y los mandaba, dice, desde temprano y sin cesar, y no querían escuchar. Esa es una decisión personal. Yo quiero escuchar al Señor tan fácil como abrir la Escritura. Yo quiero escuchar su voz tan fácil como darme mi tiempo. Es fácil, solo que lo queramos hacer y experimentar eso que la palabra hace. Todo lo que hacemos aquí, todo lo que pensamos, aún lo que vamos a hacer después de levantar nuestra voz para rogar por las necesidades, aquí se basa, aquí está. Debemos de saber por qué hacemos lo que hacemos. Debemos aprender a distinguir lo que escuchamos. Escuchamos tantas voces, tantas formas, tantas cosas atractivas, y si no conocemos la palabra de vida, vamos a dejar de tener la vida y vamos a ser llevados por cualquier voz que nos guste más. Por eso necesitamos ser confrontados y llevados a buscarla. Es necesario acudir a ella, exponernos a ella, sujetarnos a ella y experimentar esa obra que transforma el corazón de piedra en un corazón de carne. Jeremías 23:29, ¿no es mi palabra como fuego, dice el Señor, como martillo que quebranta la piedra? Será. ¿Quién quiere experimentar ese fuego dentro de sí? ¿Quién quiere ser quebrantado por esa palabra suya? Tan fácil, hermanos, tan fácil como acercarnos a ella y dedicar ese tiempo. El Señor sabe. Imagínense venir y cantar tan bonito, pero el Señor sabe que nadie lo quiere escuchar. Conozcamos la palabra. Queremos ver resultados. Conozcamos la palabra. Queremos ver esa vida abundante. Conozcamos la palabra. Escuchémosla y experimentemos desde hoy esa vida eterna. Para allá vamos, ¿no? ¿No es lo que queremos? Hermanos, es fácil que el Señor nos permita acudir a ella. Vamos a la palabra. Vamos a escuchar a Dios. Vamos a orar. Señor, cuántas gracias te damos, Padre, porque tú nos das todo lo que necesitamos para vivir. Gracias, Señor, porque no es difícil acercarnos a ti para escucharte. Pero te necesitamos, Padre, para hacerlo de la manera correcta, para doblegarnos y buscar tu voz. Permite que tu Espíritu, Señor, nos enseñe, nos muestre, nos confronte y nos permita, Señor, tomar decisiones para escucharte. Padre, que seamos hijos que te conozcamos, que seamos hijos, como dice tu palabra, luminares en el mundo, pero asidos de la palabra de vida, asidos de tu palabra, Señor. Permite que en cada corazón, Señor, haya esa disposición de escucharte.
de darte tu lugar, Señor, cuando tú hablas, de obedecerte porque es tu palabra. Ayúdanos, Señor, a dejar de escuchar otras voces, a dejar aún de escuchar nuestra propia voz para darte lugar a ti, Señor, y obedecerte. Gracias por tu palabra. Gracias por Cristo Jesús. Gracias por la vida que nos das. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.